Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta emisión especial que se ha podido realizar entre Telesur, la señal informativa de América Latina, y Radio Pichincha, la emisora pública del Ecuador, que está al servicio, por supuesto, de la ciudadanía y también del continente entero. El día de hoy, martes 4 de febrero del año 2025, prácticamente el Ecuador está muy expectante, muy preocupado y alerta por lo que pueda pasar el 9 de febrero próximo, día de las elecciones generales en este país andino. No se olviden, quienes nos siguen, quienes nos acompañan, que este domingo se elige presidente o presidenta, vicepresidente o vicepresidenta del Ecuador, asambleístas en un número de 151 y 5 parlamentarios andinos. Así que habrá elecciones generales, pero han pasado cosas. Este día martes han pasado cosas, pero no queremos dejar de mencionar y de señalar que nos pueden acompañar a través de todas las cuentas de redes sociales de Telesur, por supuesto, a través de Instagram, de Twitter o lo que ahora es X, Facebook y también a través de las cuentas de YouTube. Lo mismo para Radio Pichincha en su señal de televisión, de audio, de video y también de redes sociales. Estamos atentos a esto, como insisto y persisto, transmisión especial de Telesur y Radio Pichincha en esta programación especial de Ecuador Decide 2025. Efectivamente, el Ecuador decidirá este próximo domingo su futuro en función también de lo que hemos conversado en distintos programas, tanto en Telesur como en Radio Pichincha. Les queremos indicar que esta transmisión además se produce con el acompañamiento de decenas de emisoras y de canales digitales a lo largo y ancho del Ecuador y también de América Latina, quienes nos han solicitado participar de esta emisión especial que la tendremos todos los días hasta el día viernes 7 de febrero a partir de las 19 horas, un poquito antes no se puede hacer por cuestiones de orden técnico, por supuesto, pero estamos pendientes aquí de lo que pueda pasar a partir de esa hora. También agradecemos los mensajes, saludos, felicitaciones por este espacio en el que coadyuvamos el periodismo responsable, el periodismo efectivamente libre e independiente para transmitir a nuestras audiencias la mejor información de este día. ¿Qué ha pasado este día? Hay algunas cosas, reacciones a lo ocurrido el día de ayer a propósito de estas decisiones tomadas por el presidente en funciones y también candidato, que no sabemos en qué momento es candidato, en qué momento es presidente, ha tomado algunas medidas, como por ejemplo el instaurar un arancel del 27% a los productos importados desde México, lo cual el día de hoy tuvo una respuesta por parte de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum con un gran buen humor, con una ironía muy fina de su parte, sin hacer alarde de ninguna naturaleza,
para decirle concretamente, pues no nos preocupamos mucho, en otras palabras lo dijo eso, y además con respecto al camarón, cuando le hacían una pregunta, dijo pues el camarón de Sinaloa es mucho más sabroso que el de Ecuador. Así respondió la presidenta Claudia Sheinbaum de México a propósito de la instauración de aranceles de parte del señor Daniel Noboa en un 27%. Por supuesto, en México lo que pudimos percibir es una gran mofa, una gran burla en los espacios de análisis político con respecto a lo hecho por el señor Daniel Noboa en calidad de candidato, porque la otra parte de este asunto es muy importante considerarlo, lo que él está haciendo en calidad de candidato y de presidente, obviamente tiene un sentido absolutamente proselitista para, dicen algunos, mejorar sus perspectivas electorales, mejorar la aceptación popular, aceptación electoral, y también para la otra, desviar la atención de lo fundamental. Y lo fundamental tiene que ver con algo que además hace pocos minutos se conoció por parte de las Fuerzas Armadas. Y podemos poner en pantalla el comunicado de hace poquísimos minutos de las Fuerzas Armadas a propósito de la orden emitida por el señor Daniel Noboa, tiene mucho que ver con la situación de fondo que se vive en el Ecuador. ¿Qué se vive en el Ecuador? Un nivel de violencia muy alto, muy alto. Recordemos que el mes de enero terminó siendo el mes más violento de la historia de este país andino. Más de 751 personas asesinadas violentamente. Eso es lo que se registra en las cifras de la Policía Nacional, y esto da cuenta de que efectivamente hay un asesinato por cada 25 minutos, y esto ya no es cualquier cosa. Así que estas medidas que está tomando el presidente Daniel Noboa, o el candidato Daniel Noboa, tienen que ver con esta situación que de fondo no ha cambiado. Por otro lado, también hay una situación bastante compleja, complicada en este país, y tiene que ver con la migración. Hace pocas horas, desde Estados Unidos han comenzado a deportar a ciudadanos latinoamericanos, y entre ellos los ecuatorianos. Frente a eso, ¿qué hizo el presidente y el candidato Daniel Noboa, o el candidato que a veces ejerce de presidente Daniel Noboa, que dijo que le va a entregar $470 a cada migrante que retorne al país? La pregunta que se hacen varias personas es: ¿los migrantes ecuatorianos retornan al país o son deportados? ¿Por qué no ha defendido la postura que, por ejemplo, otros países como por ejemplo Colombia, como Brasil o como mismo México, con respecto al trato que están recibiendo nuestros migrantes ecuatorianos desde Estados Unidos? Y la deportación, hubo incluso la cadena Fox, que tuvo imágenes de los migrantes ecuatorianos que estaban, por supuesto, esposados, encadenados, y 20 minutos antes de aterrizar el avión les quitaron las cadenas y las esposas. Como ustedes pueden apreciar en las pantallas, tenemos ahí el tuit del señor Daniel Noboa, no sabemos si, insisto, en calidad de presidente o de candidato, dice: a nuestros migrantes que están retornando, quiero que sepan que el Ecuador los espera con los brazos abiertos. Están retornando. Les va a transferir $470 mensuales durante 3 meses para que pueda cubrir sus necesidades mientras se reintegran. La pregunta que uno se hace es si ellos se fueron porque no están bien aquí, no se van a reintegrar de donde se fueron. Además, dice: programas de capacitación, estudios y becas para abrirles nuevas oportunidades, asistencia integral para los ecuatorianos de situación irregular en los Estados Unidos. ¿Por qué no hizo esos programas de capacitación, estudio y becas para abrirles nuevas oportunidades durante su año y pico de gestión gubernamental, para evitar que la migración se vaya por el Darién, se vaya a través de Centroamérica? Ahí es. Así que esto ha pasado. Y no se olviden además que las Fuerzas Armadas han emitido un comunicado, lo vamos a ver más adelante, pero antes queremos conectarnos ya con la corresponsal de Telesur en Quito, Elena Rodríguez, quien nos tiene más información de lo que ha sido la jornada del día de hoy, a 5 días nada más, o 4 prácticamente ya, del proceso electoral de este 9 de febrero. Elena, qué gusto verte, qué gusto saludarte. ¿Qué nos puedes comentar del día de hoy? Adelante. Hola Orlando, qué gusto saludarte también. Saludos a nuestra audiencia en América Latina, el mundo y por supuesto en Ecuador en alianza con Pichincha. Bueno, pues el día de hoy Ecuador se convirtió en el hazmerreír del mundo. Decíamos en la mañana y lo comentábamos, Daniel Noboa quiso seguir los pasos de Trump e impuso aranceles del 27% a productos mexicanos, y con eso debemos también mencionarlo de forma enfática porque estamos describiendo los hechos. Hizo el ridículo internacional anunciando la imposición de estos aranceles a productos mexicanos. Y es que esta
Es una decisión que, según expertos, lejos de afectar a México, podría perjudicar a los ecuatorianos. Tú sabes, lo comentabas, Ecuador tiene una balanza comercial deficitaria con México, es decir, importa más de lo que exporta. Solamente les doy algunos datos. Entre enero y noviembre de 2024, las importaciones de ese país representaron un valor de 573 millones, mientras que las exportaciones llegaron a 337 millones de dólares. Esto según datos recopilados por el Banco Central. Y mientras que el principal producto que vende México a Ecuador es la medicina, hay también automotores, hay lavadoras, hay piezas de autos, lo que significa que se podría encarecer aún más la vida de los ecuatorianos. Y sobre todo hay preocupación en distintos sectores por lo que la medida podría significar con respecto a los medicamentos. Ustedes saben que Ecuador vive en este momento una crisis multidimensional, una crisis que se expresa en la falta de seguridad, en la recesión económica, pero también en la falta de medicamentos e insumos médicos en los hospitales. Esta situación, insisto, lejos de comprometer la economía mexicana. De hecho, los periodistas de distintos programas de México se han reído literalmente en sus programas de la medida adoptada por Daniel Noboa, lejos de complicar su economía, digo, podría perjudicar a los ecuatorianos. Es decir, en plena crisis de seguridad, en tremendo desastre energético y económico, Noboa decide encarecerle más la vida a los ecuatorianos. Lo comentabas también, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció sobre los aranceles y de forma muy diplomática, muy tenue, sí, diplomática es la palabra, dijo que los camarones de Sinaloa son más ricos que los de Ecuador y que bueno, las exportaciones no llegaban ni al 1%, 0.4% decía la mandataria mexicana, lo que ha causado, insisto, la risa de la comunidad internacional. Eso es lo que está pasando, como nosotros hemos visto también esta medida que resulta de una decisión que no sabemos cómo se tomó. Ya lo comentabas tú, el presidente candidato ha hecho una serie de anuncios en estas últimas horas que no sabemos si los hace en función de la campaña electoral, de la desesperación, dicen muchos analistas, politólogos, frente a lo que podrían significar los resultados negativos que podría obtener en este domingo 9 de febrero, cuando 13.7 millones de ecuatorianos acuden a las urnas para decidir quién estará al frente del Ejecutivo, o para atenuar la posible crisis frente a la decisión tibia, hay que decirlo, de la Corte Constitucional de decretar inconstitucional los decretos 500 y 505 con los que encargaba la presidencia a Cynthia Gelliver, una vicepresidenta nombrada por decreto, no una presidenta elegida por los ecuatorianos. Debemos decir también que los candidatos están cumpliendo diferentes actividades en el país. De hecho, la candidata por el Movimiento Revolución Ciudadana cumple ahora mismo su cierre de campaña en la ciudad de Machala, un cierre de campaña que ha sido masivo, como ha sido la tónica, ya lo hizo en la ciudad de Quito el día domingo, donde se pudieron evidenciar una gran afluencia de simpatizantes, de personas que llegaron para respaldarla. Ese escenario se repite ahora en Machala y vemos que cerrará definitivamente la campaña el jueves 6 de febrero en la ciudad de Guayaquil, en el puerto principal. Dicho sea de paso, para nuestra audiencia latinoamericana y del mundo, hasta el jueves 6 de febrero, perdón, los candidatos pueden hacer campaña, pueden cumplir actividades proselitistas. Luego de eso, los ecuatorianos gozarán de 72 horas de silencio hasta llegar al domingo a las urnas, cuando decidirán con su voto el destino de este país. Claro que sí, Elena, muchas gracias por ese reporte. Efectivamente coincidimos contigo. Hay una serie de lucubraciones alrededor de lo que puede significar para el Ecuador una decisión que afecta efectivamente a los ecuatorianos. Ya tú lo mencionabas en parte, pero también hay gran rechazo por parte de algunos empresarios que ven que lo más afectado
para la industria, por ejemplo, es la importación de medicinas, ese tipo de cosas. Así que estamos pendientes de estas reacciones y obviamente también hay una reacción a propósito de esta decisión de la Corte Constitucional de señalar que no eran constitucionales los decretos 500 y 505 por los cuales el presidente encargaba la vicepresidencia a una persona que no fue elegida en las urnas. Así que esto también ha traído consecuencias. El día de hoy efectivamente ya hay una demanda por parte del candidato Jorge Escala de la Unidad Popular en la Fiscalía para que se investigue penalmente a las dos personas, a la señora Helliver, vicepresidenta nombrada por Daniel Noboa, y al propio Noboa. Así que esto va a tener sus consecuencias en función de lo que pueda pasar el domingo próximo, que si el señor Noboa no gana las elecciones, no pasa a segunda vuelta, va a seguir siendo presidente hasta el 24 de mayo. Y de ganar primera vuelta o de pasar a segunda vuelta, obviamente también tendrá repercusiones, porque esto tendrá que pasar a las instancias del Tribunal Contencioso Electoral y esto tiene consecuencias legales si efectivamente estas instituciones asumen esta realidad, es decir, la de entender que no se puede violar la Constitución sin consecuencias de orden penal y también de orden político. Esto es lo que se ha mencionado en el ámbito mediático de estas últimas horas. No queremos dejar de mencionar, si tenemos a la mano también el comunicado de las Fuerzas Armadas, porque esto sí es de hace pocos minutos y no queremos dejar de mencionar que esta situación es sumamente preocupante porque la decisión del presidente es prácticamente militarizar los puertos y las fronteras desde el día viernes hasta el día lunes. Esto ya tiene una respuesta de parte de las Fuerzas Armadas. No nos olvidemos que además el señor Daniel Noboa estableció un acuerdo militar de colaboración con Estados Unidos y en eso, por ejemplo, hay mucha suspicacia al respecto. Por ejemplo, vemos el comunicado ya del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que dice en lo sucinto, en lo central, reforzar el control absoluto en las fronteras norte, sur y oriental del país, intensificar patrullajes en puertos marítimos, comerciales, artesanales, pesqueros y espacios fluviales para prevenir cualquier actividad ilícita, aumentar la vigilancia del espacio aéreo con monitoreo riguroso de aeronaves en pistas privadas y controles estrictos en aeropuertos comerciales y, ojo con esto, cerrar las fronteras terrestres en coordinación con las autoridades de migración desde el sábado 8 hasta el lunes 10 de febrero del año 2025, una medida que nunca antes se había tomado, que nunca antes en procesos electorales se había tomado y que de una u otra manera también tiene que ver con este ánimo, con este espíritu de miedo que existe en el Ecuador, que alimenta más de ese miedo. Es decir, no ha habido una justificación. Dice que las Fuerzas Armadas han ejecutado esto de manera inmediata, firme y sin concesiones, con el objetivo de garantizar la seguridad nacional. La duda que queda es, ¿hay tanto personal militar para que en un día de elecciones o una jornada de elecciones que empieza el viernes o el jueves con la votación de las personas privadas de libertad, se pueda movilizar a las Fuerzas Armadas, a todos esos sectores que se han planteado ahí y al mismo tiempo coadyuvar y colaborar con la seguridad en el proceso electoral? Me parece, al menos de lo que dicen algunos militares en redes sociales, militares en servicio pasivo, expertos en temas militares, que no les va a alcanzar. Y también la otra parte que es muy importante, hay sectores de los militares que no se expresan públicamente, pero dicen que están agotados, cansados, que se les encarga controlar las cárceles, los puertos, las fronteras, las hidroeléctricas, etcétera, etcétera, cuando sus tareas fundamentales son otras y no precisamente encargarse prácticamente de todo en este país. Así que tenemos eso por delante. Vamos para seguir alimentando la información, un reporte de nuestro compañero, el reportero de Radio Pichincha, el colega joven, entusiasta, trabajador también, por supuesto, como son todos los que trabajan en Telesur, como en Radio Pichincha, el informe de Brian Espinosa de lo que ha sido la jornada político-electoral en la capital ecuatoriana. Adelante, Brian, te escuchamos. ¿Qué tal, Orlando? ¿Cómo estás? Un saludo. Quedan 5 días para que se desarrollen las elecciones generales del domingo 9 de febrero y los candidatos a las diferentes dignidades, presidencia, vicepresidencia, Asamblea Nacional y Parlamento Andino realizan sus últimas actividades proselitistas, pues la campaña electoral terminará en 2 días, este jueves 6 de febrero. Y en este sentido, la candidata por la Revolución Ciudadana, Luisa González, cerró su campaña el día de ayer en la ciudad de Cuenca, capital de la provincia austral de El Azuay, mientras que
que a esta hora realiza su cierre de campaña en Machala, capital de la provincia costera de El Oro, mientras que Daniel Noboa, el presidente candidato, realizará su cierre de campaña en Sangolquí, esto en el capital del cantón Rumiñahui, en el valle del distrito metropolitano de Quito, en la capital de los ecuatorianos. Hay expectativa, pues se prevé que Daniel Noboa encargue o no la presidencia de la República una vez más a Cynthia Gelibert, pese al dictamen de la Corte Constitucional que declaró la inconstitucionalidad de los decretos 500 y 505 que encargaron precisamente el poder a Gelibert. Entre tanto, el material electoral continúa distribuyéndose a escala nacional y en el exterior. Según el último reporte del Consejo Nacional Electoral, informó que al 100% ya se ha entregado en su totalidad el material electoral en las 3 circunscripciones del exterior, mientras que a escala nacional en el país avanza al 75%. Mientras tanto, las alertas de posibles vulneraciones y desconfianza en el proceso electoral continúan elevándose de organizaciones políticas. La Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, por ejemplo, alertó este martes que no confían en el Consejo Nacional Electoral e hicieron un llamado de atención por su falta de acción ante las acciones de Daniel Noboa al evitar el encargo presidencial para hacer campaña electoral, y a su vez ha emitido decretos encargando por 4 ocasiones la presidencia de la República a Cynthia Gelibert, lo que fue observado ya por la Corte Constitucional. Estas alertas se suman a las hechas por el secretario ejecutivo de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, mientras que el CNE ha desestimado estas alertas y ha asegurado, según el organismo electoral, a toda la confianza y la transparencia para el proceso electoral que se consumará este domingo 9 de febrero. Con esta información, regreso contigo. Un saludo. Gracias, Brian. Muy importante lo que acabas de mencionar, y sí queremos adelantar algunas informaciones que han ocurrido en las últimas horas y tiene que ver fundamentalmente con el cierre de campañas. Hasta el momento, para bien del país, no ha habido novedades, no ha habido muertos, heridos, que es lo que normalmente ya ocurre en el país. Las campañas electorales han podido desarrollar sus caravanas, sus concentraciones, sus plantones, sus recorridos con relativa calma, a pesar del gran despliegue policial y militar con la que ocurren y también se realizan estos acontecimientos políticos. Así que por el momento no ha ocurrido nada por el estilo, hay cierta relativa calma, a pesar de que el día de hoy también ocurrieron algunos asesinatos en la provincia de Los Ríos y en la provincia del Guayas, de lo que reporta la Policía Nacional. Así que ese es un tema que hay que tenerlo presente, latente. Nosotros estaremos, por supuesto, informando en cualquier momento a través de nuestras cuentas de redes sociales de los acontecimientos que puedan. Sí, y efectivamente los vamos a seguir informando. Tenemos el comunicado también de la Confederación de las Nacionalidades Indígenas a los que hacía referencia Brian Espinosa. Lo vamos a poner en pantalla para que podamos entender la perspectiva política de este comunicado, que no solamente es el único, que no es el único, porque varias organizaciones políticas, organizaciones sociales y los propios candidatos, de los 16 candidatos, si no me equivoco, casi todos se han pronunciado. ¿Qué dice la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador? Fraude a la democracia. Noboa pisotea la Constitución a su antojo. El presidente candidato Daniel Noboa entregó la presidencia de la República por decreto, violando la Constitución y desconociendo el orden democrático. Sin embargo, la Corte Constitucional le hizo referencia a este tema y esto efectivamente hay que tomarlo muy en cuenta. Esto se suma a la complicidad del Consejo Nacional Electoral, que permitió a Noboa hacer campaña sin pedir licencia. No hay igualdad de condiciones en estas elecciones. El Poder Ejecutivo presiona a las instituciones y el Consejo Nacional Electoral debe responder al país con transparencia y garantías democráticas. No aceptaremos un proceso electoral manipulado ni autoridades impuestas a dedo. Queremos cerrar entonces con esta frase que es muy importante en el comunicado de la CONAIE. Alertamos sobre la falta de garantías en el proceso electoral, el riesgo de manipulación de los resultados y maniobras que alteren la voluntad popular. Esto es lo que dice la CONAIE y coincide, decimos, eso sí lo decimos abiertamente, coincide con varios comunicados de organizaciones, movimientos y partidos políticos que participan en esta contienda. La mayoría de ellos, por no decir casi la totalidad, a excepción de Daniel Noboa, por supuesto, coinciden en que no hay garantías plenas para poder ejercer el sufragio popular y que los resultados correspondan a esa voluntad popular.
Frente a eso, los observadores, hemos hablado con dos de ellos, nos dicen que están muy atentos en dos dimensiones del proceso electoral. El uno, por supuesto, la organización, que las urnas estén adecuadamente organizadas, que las papeletas lleguen a tiempo, que estén completas, que no lleguen manipuladas. Y la segunda es la parte informática, en el sentido de que los datos con los que se inicie el escrutinio, el conteo de los votos, sean los que la ciudadanía dé en las urnas. ¿Por qué? Porque hay denuncias de que el sistema ya entra alimentado, que ya llega cargado de votos para determinadas personas. Incluso un informático radicado en la ciudad de Miami, lo comentaba en grupo de WhatsApp, decía que ya en las elecciones del 21 y del 23 ocurrieron este tipo de cosas, y que solamente hay garantías de verificar que las elecciones son transparentes y responden a la voluntad popular cuando se tengan en la mano por parte de todos los candidatos de las tiendas políticas el 90% de las actas, que es lo que están planteando para poder verificar que que el resultado sea el adecuado y que no se manipulen las cifras. Así que también hay por esta parte, lo que mencionaba la CONAIE, muchas dudas, muchas elucubraciones al respecto. Lo que sí quiero añadir a esto es que el grupo de observadores internacionales de diversas entidades internacionales que se encuentran en este país van a sostener entre el día jueves y el próximo sábado, es decir, entre pasado mañana y el sábado próximo, varias reuniones con las organizaciones políticas donde receptarán las denuncias que se han mencionado hace pocos minutos y que también están expresadas en los comunicados. Por otro lado, además a eso, hay denuncias que las quiero mencionar y tienen que ver con el uso de las instituciones públicas en la campaña electoral. Por ejemplo, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el denominado MIES por sus siglas en el Ecuador, ha desarrollado una serie de actividades para entrega de kits a la ciudadanía, que van desde cocinas eléctricas, cocinas industriales, como se quieran llamar también, y algunos enseres domésticos que supuestamente habrían estado en las aduanas embodegados y que no se pueden despachar. Por lo tanto, el Estado tiene la potestad de recoger todos esos productos de las aduanas y lo están haciendo a través de instituciones públicas, como en este caso el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Y también hay denuncias de que la esposa del presidente, la señora Balbonesi, Lavinia Balbonesi, estaría entregando productos que se receptaron a través de fundaciones de lo que se quedó embodegado en las aduanas del Ecuador. Estas denuncias, hablamos hace pocos minutos con la candidata a la Asamblea Nacional, Priscilla Schettini, serían motivo en la futura legislatura de una investigación política y por supuesto también con consecuencias para las autoridades que en este momento estarían violando la ley a través de estas acciones, a través de las instituciones públicas. Así que este ambiente también está planteado y no nos queda, por supuesto, no nos queda dudas de que al mismo tiempo aparecerán otro tipo de denuncias. Así que esto es lo que ha ocurrido el día de hoy. Estamos terminando prácticamente una jornada informativa. Ustedes pueden seguir conectados en las señales de Telesur, la señal informativa de América Latina, y Radio Pichincha, la radio de las noticias en Ecuador, para que usted pueda seguir informándose de lo que ocurre en el Ecuador. Nosotros volveremos mañana. Tenemos mucha más información, por supuesto, a través de nuestras cuentas de redes sociales. Las vamos a seguir impulsando, porque como decía Elena hace un pocos minutos y también Brian, a este momento, siendo las 19:32, se están desarrollando cierres de campaña por parte de las organizaciones políticas en varios lugares del Ecuador. En particular, lo que conocemos de cerca es que, por ejemplo, la reunión de la Revolución Ciudadana en la ciudad de Machala, en la provincia del Oro, fronteriza con el Perú, es multitudinaria, como la fue la del domingo último también en el sur de la capital. Así que si hay alguna novedad, nosotros a través de las cuentas de redes sociales personales como de Telesur y Radio Pichincha estaremos informando. Vamos a volver mañana, no se preocupe, aquí Ecuador Decide 2025 a través de Telesur y también de Radio Pichincha. Soy Orlando Pérez, un abrazo para todos, que la pasen bien, nos vemos mañana.